Buen día, mis hermanos. Soy el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México, y les saludo en este lunes 3 de mayo del año del 2021, en la que aquí en México y en algunas partes de Latinoamérica celebramos la fiesta de la Santa Cruz, que bueno, al final meditaremos un poquito respecto a esta fiesta. Pero entonces hoy vamos a leer, yo voy a meditar con ustedes las lecturas correspondientes aquí en mi país, porque en otras partes del mundo, en Europa o en otras partes del mundo, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz la llevan el 14 de septiembre y se leen las lecturas el día de hoy, se leen las lecturas del lunes correspondiente a la quinta semana de Pascua. Pero aquí en donde celebramos la Santa Cruz el día de hoy, la primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, que es donde es básicamente la introducción, la presentación de este discurso de Pedro, el mismo día de Pentecostés, después de haber recibido el Espíritu Santo. Y luego continúa del versículo 22 al 24 y del 32 al 36. Este discurso del día de Pentecostés de Pedro está compuesta de dos partes. En la primera parte, Pedro les presenta los hechos que acababan de suceder, cómo Jesús hizo prodigios durante su vida, porque dice que fue acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de él. O sea, la primero que empieza diciéndolos en todos los señales y prodigios milagrosos de la que fueron testigos. Y luego les habla de la muerte de cruz, la muerte de Jesús en la cruz, y que todo estaba conforme a un plan de Dios. Dice, ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. O sea, y más adelante vuelve a recalcar la muerte de Jesús a través de la crucifixión. Y la tercera parte de de esta primera parte del discurso es la resurrección. Dice, Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo tuviera bajo su dominio. Entonces, esta es lo más importante de esta primera parte de la primera lectura. Dice al final, sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. O sea, dos veces remarca la muerte de Jesús en la cruz. Y el Evangelio está tomado hoy, como les digo, en este caso de la fiesta de la Santa Cruz, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Y así como en la primera lectura termina diciendo, bueno, se me pasó a decirle la segunda parte, la primera parte del discurso de Pentecostés fue los prodigios, la muerte y la resurrección. Y en la segunda parte nos habla que Cristo resucitó y fue llevado a los cielos y que de ahí envió el Espíritu Santo que nos acompaña. Entonces, el Evangelio empieza con algo parecido a esto. Decía que Jesús fue llevado a los cielos. Y en este pasaje de hoy, en el cual es el diálogo con Nicodemo, Jesús le dice, nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y que está en el cielo. O sea, el cielo es el destino, el cielo fue el origen de donde Jesús baja y el destino a donde regresa a esperarnos a nosotros y a preparar un lugar para nosotros. Pero también vuelve a dar a entender aquí este pasaje cómo Jesús para llegar al cielo tuvo que pasar por la cruz. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. O sea que recordemos, hace referencia aquí al pasaje en el desierto, cuando el pueblo de Israel era atacado por una plaga de serpientes y mucha gente estaba muriendo. Entonces claman a Dios y Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce. Entonces cuando un hombre picado por una serpiente viera la de bronce, quedaba sano. Y por eso dice, de esa misma manera, ahora el Hijo del Hombre será levantado, y se está refiriendo a la cruz, como cuando se ha levantado, dice, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. O sea, si al levantar la serpiente en el desierto le daba la vida a las personas que eran mordidas, los liberaba de la muerte en ese momento,
Aquí, al levantarse Jesús en la cruz, nos libera a nosotros definitivamente de la muerte. Ya no es solamente momentáneamente. Y también nos dice este hermoso pasaje, el versículo que todos debemos de aprender. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. O sea, nos da el motivo por el cual Jesús sube a la cruz, que es por amor a nosotros. Y respecto a la fiesta, les decía que en otras partes a nivel mundial se celebra la exaltación de la Santa Cruz el día 14 de septiembre. Pero en México se celebra el día 3 de mayo. Se celebraba primero como la fiesta del hallazgo de la Santa Cruz. Hoy solamente se le llama la Santa Cruz. Dice, cuenta la tradición que Helena, madre del emperador Constantino, pide permiso para ir a buscar la cruz de Cristo. Se decía que para evitar que los cristianos pudieran propagarse y tener un lugar de veneración, en el lugar donde fue la crucifixión se levantó un templo para adorar a la diosa Venus. Entonces, por eso, después de buscarlo por muchas partes, en Santa Elena, van y buscan ahí en ese lugar, empiezan a hacer excavaciones y encuentran 3 cruces. Hay dos historias en esta tradición. En una dice que como no sabían cuál era la cruz de Cristo, que traen a una mujer enferma y que cuando toca una de las cruces se enferma más, se pone más grave. Después toca la segunda cruz y entonces queda como al principio, sigue igual de enferma. Y cuando toca la tercera cruz queda totalmente sana. Entonces, por eso se dan cuenta que esa era la cruz de Cristo, porque así como decía en la primera lectura que una de las cosas de Cristo son los prodigios que hacía y los milagros de sanación, hoy la cruz en esta tradición es lo que nos cuenta. Otra tradición dice que Santa Elena en el momento que sacaron la cruz, estiró a un tullido que estaba ahí y lo llevó a que tocara la cruz y que en ese momento el tullido quedó sano y por eso se daban cuenta que esa era la cruz de Cristo. También en otra tradición cuentan que Constantino en una ocasión, teniendo ahí las reliquias de la Santa Cruz, él quiso cargar una cruz igual que Cristo y entonces y atravesar la ciudad con ella. Entonces carga la cruz, pero queda inmóvil, no puede caminar. Y entonces el obispo le dice, es que lo lujoso que llevas en tu vestimenta no concuerda con la humildad con la que Cristo cargó la cruz. Entonces cuenta que Constantino se quita todo lo lujoso, todo, si se queda con ropa normal, carga la cruz y entonces sí empieza el recorrido por la ciudad cargando la cruz de Cristo. Constantino fue quien se convierte al cristianismo gracias a la influencia de Santa Elena, de Santa Elena su mamá, y entonces él no solamente permite ahora sí la religión cristiana, sino que la convierte como la religión base o la religión obligatoria. Entonces esta es un poquito de la historia de la Santa Cruz. Y por eso nosotros, de hecho, pues siempre que nos persignamos o que simplemente nos signamos, decimos por la señal de la Santa Cruz, líbranos Señor Dios nuestro. Y también por eso cuando hay un exorcismo, la cruz es importante como parte activa al exorcizar a una persona. Entonces, mis hermanos, vivamos esta fiesta viendo la cruz, no como con el significado de sufrimiento y con el significado de muerte, sino viendo la cruz como el instrumento que Dios quiso utilizar para que su Hijo diera su vida por nosotros. Y entonces la cruz, que era motivo de maldición, en el Antiguo Testamento se dice, maldito el que cuelga del madero. Dios de lo malo puede sacar cosas buenas. Ese madero que era, así como primero la serpiente, que era el signo del pecado en el Antiguo Testamento, Dios la volvió con Moisés en signo de salvación para los que eran mordidos. Así también como la cruz era motivo de maldición en el Antiguo Testamento, ahora para nosotros es motivo de la salvación. Y dice San Pablo, si en algo de me glorío, es en la cruz de Cristo. Y anunciamos a Cristo y un Cristo crucificado.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien, que tengas un día lleno del amor de Dios.